Hola, muy buenas a todos, es todo bienvenido. Tenemos aquí un nuevo problema de movimiento circular y uniforme que incorpora también unos pequeños matices nuevos, como hemos visto también en clase. Nos dicen que las aspas de un ventilador giran uniformemente a razón de 90 vueltas por minuto. Nos piden que calculemos la velocidad angular en radianes por segundo, algo que ya hemos visto, que determinemos el número de vueltas que estos darán en 5 minutos. Y aquí es donde viene un pequeño matiz, el concepto de periodo y de frecuencia. Bueno, pues ya haremos el matiz cuando lleguemos a su momento. Comencemos el problema. Si nos piden determinar la velocidad en radianes por segundo, lo primero que tenemos es que tener en cuenta la relación que existe entre vueltas por minuto y cómo pasan los radianes. Algo que ya hemos trabajado en anteriores problemas. Recordad que 90 vueltas por minuto se corresponde también con 90 revoluciones por minuto, ¿vale? Y que el primer paso sería usar un factor de conversión que me permitiera pasar de vueltas a radianes, teniendo en cuenta que una vuelta tiene una longitud de 2 pi radianes, y seguidamente expresar el tiempo en minutos en segundos. Así obtenemos un valor que para la velocidad angular de 3 pi radianes por segundo. El segundo paso que nos piden es determinar el número de vueltas que darán las aspas en 5 minutos. Así que nosotros podríamos haberlo hecho de dos formas, arrancando de la velocidad angular o bien, como vamos a ver aquí, usando la ecuación del momento del movimiento circular y uniforme, que nos establece que el ángulo final que tiene un móvil en un movimiento circular y uniforme va ligado al ángulo inicial que tenía más el cambio que experimenta al multiplicar el tiempo por la velocidad angular con la que se desplaza. Así que sustituyendo obtenemos que al cabo de 5 minutos la longitud descrita por este ángulo final será de 900 pi radianes. Y nosotros podemos expresar estos 900 pi radianes en vueltas, y estos 450 vueltas son las que se han dado en 50 minutos. Perdona, en 5 minutos, que es el tiempo que hemos estado estudiando el movimiento de este móvil. Aquí ahora es donde viene el concepto nuevo. ¿Qué es el periodo? El periodo realmente lo que nos mide es el tiempo que se tarda en dar una vuelta, el tiempo empleado para dar una vuelta, el tiempo empleado para hacer un ciclo completo. Por tanto, nosotros podríamos decir, vale, si yo lo que quiero calcular es una vuelta y yo sé que hemos dado 450 vueltas en 300 segundos, el periodo será de 0,6 segundos. ¿Existe otra forma de calcular el periodo? Sí, la que nos ofrecen en el libro. ¿Cuál? Pues nos dicen, si el periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta, como una vuelta tiene una longitud de 2 pi radianes y la velocidad angular lo que me mide son los radianes que se dan en un determinado segundo, fácilmente si divido la longitud de una vuelta entre la velocidad angular, obtengo también ese periodo. Con lo cual, como podéis observar, los valores que se obtienen a un lado y a otro son exactamente iguales. Finalmente, en el apartado D nos piden la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de vueltas que en este caso daría el objeto en un segundo. Podríamos partir de la misma historia. ¿Qué quiero yo determinar? En un segundo, ¿cuántas vueltas da? Nosotros sabemos que da 450 vueltas en 300 segundos. Por tanto, en un segundo dará 1,5 vueltas. O también podremos emplear el concepto de cómo yo estoy determinando el número de vueltas que da en un segundo, y una vuelta tiene una longitud, en este caso de 2 pi radianes. Si yo divido la velocidad angular que me muestra el número de radianes que da en un segundo entre la longitud total de una vuelta, lo que yo obtendré será la frecuencia. Importante, fijaros bien, que la frecuencia es el inverso del periodo. Vale, de acuerdo. Pero que la frecuencia, mientras que el periodo se mide en segundos, la frecuencia se mide en segundos a la menos 1. Fijaros que los segundos tienen que aparecer abajo en el denominador. Y que las letras que hemos añadido aquí, que es lo que nosotros hemos hablado en clase de hercios, es la forma de escribir segundos a la menos 1.
que cuando veamos una frecuencia, recordar que lo que tenemos que decir es que son los ciclos o las vueltas que se dan en un segundo. Y que cuando veamos el periodo, lo que tenemos que recordar es que es el número de vueltas, ¿vale? El tiempo que se tarda en dar una vuelta. Y con eso es todo. Ya veréis como el concepto aparece, son muy repetitivos, aparecen más de una vez en nuestros problemas y en muy poco tiempo seguro que lo tenéis dominado. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente.